Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Elena Rubio y el día de hoy quiero compartir contigo la sección 5 del capítulo 10 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice, la negación de Dios. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues, al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea demente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano, y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el Padre, que constituye su única ayuda. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en que Él no habría podido crear un hijo que no fuese como Él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento y, por lo tanto, no pudo haber sido creada. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por Él, no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas, y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu Padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya.
Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su Hijo. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su Hijo algo que no fuese aceptable para Él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creyó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no sea así. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo, y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su Hijo. Su Hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para Él y lo que Él había creado en el nombre de su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es
tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. Pues bien, en esta sección, como bien nos lo dice, el Dios de la enfermedad que es creado por el ego, por nuestra mente del ego, nos exige siempre, como dice aquí, rituales extraños, ¿no? Ritos a este Dios que son muy estrictos, que nos piden ABC, ¿no? Sobre todo, y nos niegan la dicha. Nos dicen, no puedes ser feliz mientras te encuentres enfermo. Al contrario, te llevan a la depresión, te llevan al sufrimiento, te llevan al dolor. Y bueno, dice, la depresión es la señal de lealtad a ese Dios de la enfermedad. El dolor es la señal también a la lealtad a ese Dios de la enfermedad. Dice, los hijos de Dios realmente no se dan cuenta que negar a Dios es negar su propia identidad. Recuerda que tú fuiste creada, imagen y semejanza de Dios. Todas las cualidades, Él las compartió contigo, todos sus dones Él los compartió contigo. Y cuando estamos negando a Dios, justamente, estamos negándonos a nosotros mismos, negando nuestro poder, estamos negándonos a reconocer como esos hijos de Dios. Y bueno, dice, negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, ¿sí? Y aquí es donde vienen los juicios, recuerda, creerás que son otros los que te atacan, los que te ofenden, los que te generan incomodidad, ¿no? Pero aquí recuerda, desde esta conciencia dual, nos estamos viendo separados, porque eso es lo que quiere el ego. Cuando yo estoy desde la conciencia de unidad, recuerda que todos somos uno, y es lo que nos dice aquí y nos recuerda aquí. Dice, tal vez creas que cuando juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, ¿sí? Pero por lo que los juzgas realmente es por los mensajes que tú le envías a ellos. Recuerda, esto ya lo habíamos hablado, si no me recuerdo, en el capítulo 6, cuando hablamos un poco de la crucifixión, de esos mensajes, eh, cómo nos juzgamos, cómo juzgo al otro por lo que está haciendo, lo critico, lo condeno, ¿sí? Y no es el otro, soy yo a través del otro y eso me tiene que quedar súper claro y es algo que ya hemos venido estudiando, ¿sale? Dice, negar la chispa conduce a la depresión, negar de dónde provienes conduce a la depresión, pues siempre verás a tus hermanos desprovistos de ella, de esa luz, de esa chispa, de ese amor y estarás por lo tanto también negando a Dios. Dice, mantenerte fiel a la negación de Dios es justamente la doctrina del ego. Y obviamente este Dios de la enfermedad exige la negación de la salud. Y la salud obviamente está en clara oposición a la supervivencia del ego. Si yo creo en mi salud, si yo recuerdo que Dios me hizo completamente sana o sano,
muere el ego, desaparece, ¿sale? Recuerda que la parte del ego es destructible, la parte de Dios, la parte del espíritu, no se puede destruir. Y bueno, también nos recuerda, dice, que la blasfemia, dice, por lo tanto, es destructiva para el yo, o sea, para la parte de nuestra mente del ego, pero no puede destruir la parte de la mente de Dios, la parte del espíritu. Dice, blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Y entonces, cuando yo me enfermo, ¿en qué pongo mi atención? En el dolor, eh, en por qué me pasó a mí y en estar haciendo preguntas y preguntas por qué me estoy enfermando. No hay un para qué, no hay una reflexión, sino me enfoco en el sufrimiento, me enfoco en la enfermedad, me enfoco en el dolor y por lo tanto eso crece, ¿sale? Y bueno, dice, si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del hijo, en contra de la voluntad del Padre. Es como si pareciera, ¿verdad? El ataque a Dios, ¿sí? Le hizo pensar a su hijo que era huérfano. Muchas veces hemos negado a Dios con el hecho de decir, yo no creo en Dios, yo no creo en el Creador, en esta energía suprema. Ahí lo negamos, nos olvidamos porque hemos, bueno, conectado mucho con diferentes religiones, filosofías, estilos de vida y que nos hablan de este Dios castigador, de este Dios que se enoja, de este Dios que condena, ¿sale? Y bueno, recordemos que eso viene desde nuestra mente dual del ego y no de la mente del amor. Entonces, eh, aquí es justamente cuando el Hijo de Dios pues cae en depresión porque se siente abandonado completamente, ¿no? No tiene esa energía que lo apoya, que lo soporta y por lo tanto, abandono total. Y bueno, lo lleva a la depresión. Ahora, aquí obviamente dice, esa fue la elección que hace también nosotros aceptar a este Dios de la enfermedad, porque obviamente yo no podría recordar que era el Hijo de Dios, yo no podría recordar que era una creadora igual que Dios, que yo tenía su mismo eh, poder, al contrario, me siento, como dice aquí, desamparado, abandonado, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice también Jesús, dice, dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta, porque recuerda que somos parte de la afiliación. Eh, Dice, no te creas a ti mismo y es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses, todos los dioses, las ilusiones que tú has creado, nos dice, no son nada porque Dios, tu Padre, no las creó. Y aquí hemos hablado un poquito en capítulos anteriores cuando hablamos del Padre, porque se refieren mucho a Dios como un Padre, pues recuerda que este Dios, esta energía es energía femenina, masculina, el Dios, la Padre, cósmicos, eternos, esta energía que al final no tiene como tal esta sexualidad, ¿no? Este sexo de es mi padre como tal, habla de la paternidad, pero habla de este poder como tal que tenemos como hijos de Dios, integrando estas cualidades femeninas, estas cualidades masculinas, integrándolas nosotros mismos como seres humanos, ¿sale? Y bueno, dice, tus dioses entonces no son nada porque Dios no los creó. Así que no puedes crear creadores que no sean como tu creador. Así como Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza, nosotras, nuestras creaciones, las hacemos exactamente igual, ¿sale? Todo lo que no venga desde ahí, ¿sale? Entonces es creado desde la mente, es fabricado desde la mente del ego. Recuerda, la creación es compartir. No puedes crear algo que no sea exactamente igual que la mente de Dios. Y bueno, por lo tanto dice, solo se puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento y por lo tanto no puede haber sido creada. El Hijo de Dios dice, no has pecado, solamente has estado equivocado, ¿sí? Y eso se puede corregir y Dios te va a ayudar. Recuerda que ya nos hizo saber que nos envía el Espíritu Santo como nuestro mediador para ayudarnos a recordar quiénes somos. Y por lo tanto dice, esto es importante. Lo negaste a Dios porque lo amabas. Y tú dices, ¿cómo es que negar a Dios es amarlo? Bueno, porque dice, negarle significa que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Porque si yo lo he negado, es que previamente, ¿sí? Yo ya había estado en el otro lado, yo ya lo había aceptado.
Si en algún momento yo la acepté y hoy lo estoy negando, ¿sí? Nos dice, recuerda que para ver, que tienes que haber conocido previamente lo que niegas, ¿sí? Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Entonces, estamos en esta mente dual. Yo conozco la aceptación del amor de Dios, pero no lo recuerdo y lo estoy negando, pero al final yo sé que hay algo que está ahí que pertenece a Dios. Y entonces es amarlo. Y entonces en el momento en que yo digo, claro, si yo recuerdo quién soy, inmediatamente puedo deshacer esa negación. ¿Sale? Bueno, dice, tu padre no te ha negado, él no toma represalias contra ti, pero sí te pide que retornes, que regreses con él. Cuando piensas que él no te ha respondido a alguna llamada, algún mensaje, es porque realmente tú no lo has escuchado a él, tú no le has respondido el llamado a él. Dice, él te llama desde cada parte de la afiliación, todos tus hermanos, recuerda que son los medios de comunicación, dice, debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Por lo tanto, si yo pongo atención en todas las personas que me rodean, que son los medios en los que Dios se va a comunicar conmigo, yo pongo atención en el otro, ¿sí? Quiero escuchar tu mensaje y entonces lo logro escuchar, por supuesto que lo que Él va a traer a mí será paz, será ese amor, será esa dicha, esa luz que ya viven en mí, ¿sale? Dice, no recurras al Dios de la enfermedad, recurre al Dios del amor porque curar significa que has reconocido quién eres, que has recordado quién eres. Y en este reconocimiento radica tu ser, nos dice. Dice, no estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo, confundirte a ti mismo con que estoy enfermo, con que puedo morir, por estas creencias, estas ilusiones que el ego te ha implantado. Y dice, no obstante, dice, esto es una blasfemia, pues significa que has contemplado sin amor a Dios y a su creación, lo cual no pueden estar separados. Solo el Eterno puede ser amado, pues el amor no muere. El amor, por eso se dice que es lo único real y lo que es de Dios es para siempre y tú eres parte de Dios. Y eso ya no lo habían venido diciendo. Lo que se destruye, lo que desaparece, como por ejemplo el cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con la mente del ego. Pero el espíritu que es eterno tiene que ver con la mente de Dios. Y bueno, dice, ¿cómo iba él a permitirse sufrir a sí mismo? ¿Tú crees que Dios iba a permitir que él sufriera? Por supuesto que no. ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable? No te lo iba a aceptar, no te lo iba a dar. Dice, realmente si te aceptases como Dios te creó, sería imposible que puedas sufrir. Sin embargo, dice, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Y reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo como eres. Por eso siempre decimos, soy el hijo bendito y amado de Dios, soy la hija bendita y amada de Dios, soy la hija perfecta, soy la hija abundante, soy la hija amorosa, soy la hija llena de dicha, llena de luz, amada de Dios, creada por Dios, ¿no? Ese es el yo soy, ¿sale? Dice, tu Padre te creó completamente libre de pecado, recuerda, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Nosotros elegimos el sufrimiento, elegimos el dolor y aquí nos está diciendo, recuerda quién eres, ¿sale? Dice, si niegas a tu Padre estarás invitando, por supuesto, al pecado, al dolor, al sufrimiento, a tu mente. Dice, tu mente es capaz de crear dos mundos, crear no dos, muchos mundos, pero también puede negar lo que crea porque es libre. O sea, Dios, aquí también nos dice, jamás va a interferir, recuerda que te dio libre albedrío, jamás va a interferir en tus decisiones. ¿Por qué? Sabe que su hijo es libre y sabe que su hijo va a tomar las decisiones adecuadas. Dice, interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo y Dios no está loco. Dios nos respeta muchísimo y hemos hablado un poco de la parte espiritual, como los ángeles del Espíritu Santo respetan muchísimo nuestro libre albedrío. Y nosotros tenemos que darles permiso de que entren a nuestra vida, de que nos guíen, de que dirijan nuestra mente recta, porque si yo no les concedo este permiso,
¿sí? Desde el amor que se une a la voluntad divina a mi voluntad, entonces no podría estar decidiendo desde el amor, desde el espíritu. Puedo elegir desde el ego y es ahí donde entonces creo este mundo de conflicto, de enfermedad, de carencias, de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Dice, bueno, cuando tú lo niegas a él, eh, tú eres el que está loco, te dice, ¿no? Dice, Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre, porque esta fue la condición bajo la que la creación de su hijo tuvo lugar y quedó establecida para siempre en tu mente, en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo es demencia. Dice, Dios se dio a sí mismo en tu creación, en su creación, y por lo tanto los dones que Él te dio son eternos. Dice, como resultado de las ofrendas que le haces, también restituirá el reino de Dios en su Hijo. Dices, tú, y eso ya lo hemos hablado, tú te excluiste del reino por la parte del ego. Pero ahí está el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice, espera tu retorno, pues fue creado para la morada del Hijo de Dios. Y no está ya el cielo, no está cuando yo me muera y mi espíritu llega al cielo. No, el cielo, recuerda, el reino de Dios es traerlo al aquí y a la hora, vivirlo, experimentar la abundancia, experimentar el amor, experimentar la dicha y la alegría en tu corazón en este momento. ¿Sale? Aquí está el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es el cielo. Dice, Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Y ya lo hemos dicho, justo con el Espíritu Santo dirige nuestra mente recta, recuérdame quién soy, ¿no? Dice, Dios sabe que sus hijos son completamente impecables. ¿Y qué quiere decir esta palabra impecable? Dice intachable, irreprochable. Pero en su sentido más literal, es sin pecado. Entonces, Dios creó a sus hijos sin pecados, completamente impecables. Dice, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte, es una blasfemia percibirte deprimido, eh, es una blasfemia eh, también el negarte a aceptarte tal como eres. Entonces, Dios ya te creó completamente libre de dolor, te creó completamente dichoso, ¿sí? Y completamente eres parte de Él, no puedes estar separado de Él. Eres su hijo perfecto, amado, y así es como debes aprender a recordarte, a considerarte esa valía que ya está dentro de ti. Dice, las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Entonces, el amor, el reino de Dios solo se puede compartir, ¿sale? Desde ahí viene el reino de Dios. Eh, También nos habla, dice, las imágenes enfermizas que percibes en los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, estas cosas que has fabricado desde tu mente del ego, dice, Él te ayudará a deshacerlas si le pides que dirija tu mente. Dice, recuerda, la arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. ¿Sale? Yo necesito, como decía el Espíritu Santo, da todo a todos. ¿Sale? Comparte todo lo que eres y por lo tanto vendrá por añadidura. Desde tu abundancia, dalo todo y así mismo regresará. Dice esto. Dice también, cuando tú eliges algo, ¿sale? Tú tienes ese poder de elección. Dice, y que en algún momento tú estés como en esta dualidad y tengas, ay, ¿qué elegir, no? Bueno, estaré viviendo desde la mente del ego. Esto obviamente no procede de Dios, porque en Dios solo existe la eternidad, ¿sale? En Dios solo existe la verdad y por lo tanto dice, si tú todavía necesitas elegir, estarás viviendo desde el tiempo. Dice, tienes que recordar tu eternidad. Debes únicamente contemplar lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. La enfermedad, la carencia, el sufrimiento, el dolor, la separación. Dice, tu elección está determinada realmente por lo que valores. Por eso ahí es muy importante que tú pidas la dirección del Espíritu Santo para que elijas desde ahí, desde el amor, ¿sale? Dice, el tiempo y la eternidad no pueden coexistir. Recuerda, el tiempo es del ego, la eternidad es de Dios, no pueden existir al mismo tiempo. Entonces es importante
que elijas desde tu mente recta el reino de Dios, la eternidad. Y bueno, dice, cuando aceptes lo intemporal como lo único real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacer la tuya. Y lo intemporal es que el tiempo no existe, ¿sale? Así que no te riges por el tiempo del ego, tú eres esta parte eterna, perfecta, amorosa, llena de dicha, llena de luz, y es momento ya de dejar de negar a Dios. Es momento de reconocerte, de recordar quién eres, de recordar tu santidad, de recordar tu abundancia, de recordar tu salud, para que esta parte del ego desaparezca, ¿vale? Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.